Hi, first grade friends. It's Miss Gray and Miss Borges here to read your week 6 text, The Moon. Ok, queridos amigos de primer grado, aquí está Miss Borges y Miss Gray para leer la sexta semana del texto y este se llama La Luna. You're going to be reading this week to find out the main topic and details about the moon using the words and the photographs. Vamos a estar leyendo para identificar el tópico principal, cuál es el tema principal del texto, los detalles, me van a dar detalles específicos y la fotografía del texto. Before we do that, we're going to go over some vocabulary words that will help you better understand what you're reading. Pero antes de comenzar a leer, vamos a hablar sobre algunas palabras de vocabulario que debemos conocer antes de leer el texto. All right, the first word is crater. Say crater. La primera palabra es crater. Quiero que repitan, crater. A crater is a hole that forms in the Earth's surface or the moon's surface. Ok, el crater es un cráter, es un hoyo que se forma en la superficie de la luna. So if you dig a hole in your yard, you can't say, I have a crater. It's a hole, but a crater forms naturally in the Earth or moon surface. Okay, que si ustedes hacen un hueco, un hoyo en la tierra cuando están sembrando, no es lo mismo porque este es algo que sale natural, normal, como en la superficie de la luna. Okay, our next word is orbit. Say orbit. La otra palabra es orbit. Quiero que repitan la palabra orbit. It means to go around. Notice I drew an arrow here, and I have an example to show you. Ok, orbit quiere decir órbita, es que va alrededor. Ustedes pueden ver que Miss Gray dibujó un círculo alrededor, es que da la vuelta alrededor. So I have a ball here. If I take this pin and go around the ball, I am orbiting the ball. Ok, tengo una bola en las manos y si ustedes se dan cuenta, yo estoy con el bolígrafo dándole la vuelta alrededor. Cuando da gira alrededor. Really, the pin is orbiting the ball. Mrs. Gray isn't. It's the pin that's going around the ball. El bolígrafo, el lápiz está dando la vuelta alrededor de la bola. All right, our next word is half. Say half. Ok, la otra palabra es half. Quiero que repitan la palabra half. This is a word we also hear in math. It means part of a whole. Notice I've colored in half of this circle and drawn half of a, I don't know, piece of pizza or a whole pizza. Ok, la palabra half quiere decir mitad. Si se dan cuenta, en este círculo, Miss Gray dividió la mitad. Puede ser la mitad de una pizza. Okay. A half, a whole has two parts. Half is one of the parts. So for example, this could be half of a pizza or half of a donut. Ok, si se dan cuenta, un entero es algo completo, pero al picar la mitad son dos partes iguales, como la mitad. Puede ser la mitad de una dona. All right, our last word, we have to say it carefully, is sliver. Say sliver. Ok, la última palabra es sliver. Quiero que repitan la palabra sliver. Miss Borges and I thought it sounds a lot like silver, which is a shiny color, but this is sliver. Ok, Miss Borges y yo estábamos discutiendo que se parece a la palabra silver, pero no es silver el color que brilla, es sliver. It's a small, thin part. Es una parte finita, pequeña. So if, for example, someone drops a glass and it breaks at your home, they might say, be careful not to get a sliver of glass in your foot or hand.
Oh, por ejemplo, si alguien deja caer o se rompe un cristal en la casa, te dicen, ten cuidado que no te vayas a cortar con un pedacito pequeño finito de cristal. All right. ¿Ok? So Sí, now pero quiere decir algo pequeño, bien finito. we're ready to read our text, The Moon. Are you ready? Estamos listos para leer la historia acerca de la luna. All right. Can you see it, Miss Borges? No, yes. All right. The moon. La luna. In the sky is our heading. That's what we know that the moon is in the sky. Okay. In the sky, tenemos que recordar que es el heading, el cabezamiento, en el cielo. Remember, you're going to learn from both the words and the beautiful photographs in this text. Recuerden que ustedes van a aprender sobre las palabras y sobre las fotografías que tenemos en el texto. Okay. A full moon shines. It glows at night. La luna llena brilla y resplandece en la noche. What is the moon? It is a big round rock. A moon orbits a planet. ¿Qué es la luna? Es una roca grande redonda. La luna orbita el planeta. Notice in this diagram, there are arrows that are showing how the moon orbits the earth and also how the earth orbits or goes around the sun. Ok, si se dan cuenta, miren aquí cómo vemos que la luna orbita, está alrededor de la Tierra y cómo vemos que está la Tierra alrededor del Sol. Notice also there are labels here to help you understand which object is which. We have the moon, the earth, the sun. También vemos que hay labels o etiquetas que están aquí, como vemos el de la Moon, que es la luna, Earth, que es la Tierra, y el Sun, que es el Sol. The moon is 239,000 miles away from the earth. What if we could drive there? It would take 153 days. La luna es 239,000 millas, son lejos de la Tierra. Si pudiéramos conducir hasta allí, nos tomaría alrededor de 153 días. Boys and girls, that's almost an entire school year for us. Niñas y niños, eso es casi todo el año de escuela. It's a long time. Eso es un viaje largo. A big rock is our heading. Una roca grande es nuestro encabezamiento. The moon is 2,160 miles wide. 4 moons could fit inside the earth. La luna es 2,160 millas de ancho. 4 lunas podrían caber adentro de la Tierra. Wow. Yeah, so the earth is larger than the moon. Porque podemos ver que la Tierra es más grande que la luna. Dust covers the moon. It has craters all over it. El polvo cubre la luna. Tiene cráteres alrededor de ella. So looking at this photograph, these small circles that have little shadows that look like dimples, those are holes in the moon's surface. Ok, pueden mirar aquí todos estos pequeños como puntos, ¿verdad? Son los cráteres que están en la superficie de la luna. The moon and the earth. Sunlight hits the moon. The light bounces back to earth. La luna y la tierra. La luz del sol
como diríamos, golpea la luna y la luz vuelve atrás a la Tierra. Half of the moon is very hot. Half is very cold. La mitad de la luna es bien caliente y la mitad es bien fría. If you were looking at this photograph, I wonder which one would show the moon is very hot and half of it is very cold. Si ustedes miran esta fotografía, yo me pregunto cuál de la mitad es la que es bien caliente y cuál de la otra mitad es bien fría. The side that has the light is the side facing the sun. So that is probably the side that is very hot. Ok, el lado que está más claro es la que está más cerca de la luz, del sol. Posiblemente esta es la que sea más caliente. How much of the moon do we see? It is always changing. Look, a full moon. Look, a sliver moon. Ok, ¿cuánto de la luna podemos ver? Siempre está cambiando. Mira, la luna llena y mira la luna finita. Remember, sliver means a small, thin part. That's all we see is a small, thin part of the moon, a sliver. Recuerden que la palabra sliver, que quiere decir con pequeños pedazos finitos, y vemos que es más finita. Earth needs the moon. It pulls ocean tides. Thank you, moon. La Tierra necesita la luna. Ella arrastra los mares oceánicos. Gracias, luna. If you've ever been to the beach, you know that the water comes in sometimes and gets really close to the shore, and then sometimes it's very far out. The moon is what is causing that to happen. Oh, si una vez han ido por la playa o el océano, pueden ver que las olas van y vienen. Y la luna es la que hace que esto suceda. All right. Excellent job. Boys and girls, in this week's reading, you're going to write what the topic is of each section, and you're also going to write things that you learned from the words and the photographs. Ok, amigos y amigas, recuerden que esta semana van a estar trabajando sobre el tópico de que trataban. Van a escribir detalles y van a usar las fotografías del texto. All right, I hope you enjoyed this text, and your teachers can't wait for you to share all that you learned. Pero espero hayan disfrutado de esta lectura. La maestra no está deseosa por saber lo que ustedes han aprendido. All right. Thanks, Miss Borges. We'll see you next time. Gracias, mi amor, y nos vemos la próxima semana. Adiós.